pronto vendrá. Muy bien, entonces estábamos leyendo en el versículo 4 del capítulo 3 que la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Recordamos, mis hermanos, que ante Eva estaba un animal hermosísimo, y eso era lo que Eva estaba viendo, al animal que admiraba. No había caído en cuenta que detrás de ese animal, en forma invisible, estaba Satanás conduciendo la conversación. Satanás era quien estaba conversando con Eva, y Eva no había caído en esa cuenta. Ya el engaño estaba haciendo su trabajo. Eva había bajado la guardia. Eva ya se había olvidado de los alertas que Dios le había enviado en contra de su enemigo. Y Eva está parlamentando confiadamente con la serpiente, que ahora le asegura, parlamentando de una forma inocente, parlamentando con Satanás, el cual le asegura que no morirán si obvian o si olvidan o pasan por alto el mandamiento de Jehová Dios de no comer de ese árbol. Les dice: mentira, no morirán. Eso es falso. Sabe Dios, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nota, mi hermano, que Satanás, aunque dije anteriormente, seréis semejante a Dios, pero vamos a corregir esa palabra, porque el texto nos está diciendo que Satanás dijo que serás como Dios. O sea, vas a ser igual que Dios, que conoce el bien y el mal. Vas a ser lo que Satanás quiso ser en el cielo, destronar la deidad y colocarse él como el soberano del universo. Y ese mismo deseo de él, esa misma ambición de él, eso es lo que le está vendiendo a Eva. Está induciendo a Eva a que tome su propio espíritu de rebelión, que se haga eco de ese espíritu de rebelión contra su Dios. ¿Sabe Dios que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Y allí podemos nosotros encontrar la verdad unida con el error. La mentira era que Adán y Eva jamás podían ser como Dios, porque Dios es Dios. Dios es el creador. Jehová Dios es el creador. No, nunca una criatura podrá colocarse en la posición de Dios. Jamás. Allí está la mentira, que es la misma mentira que Satanás esgrime en nuestros días, utiliza en nuestros días para mantener engañado al hombre. Tú eres Dios, tú lo puedes hacer todo. Lo único que necesitas es echar mano de tu yo interior, que es donde está tu poder, y todas las cosas las podrás lograr. Y el texto nos dice: sabiendo el bien y el mal. Y allí tenía la razón. Eso era lo que era verdad de todo lo que le está diciendo. Empezó a conocer Adán y Eva después del pecado lo que era el mal. Sí, hasta ese momento no se conocía el mal. En el universo no existía el mal, solo existía el bien. Pero ahora,
al transgredir el mandamiento, ahora conocerían el mal. ¿Y qué es el mal, mis amados? El mal está en desobedecer la ley de Dios. Allí está el mal. Sí. Y también el mal viene como consecuencia de este primer mal. Desobedecer a Dios es el primer mal. Y el segundo mal son las consecuencias. Las consecuencias son la muerte, la enfermedad. Las consecuencias son el sufrimiento, la deslealtad, la infidelidad, el odio, la venganza. Todas estas cosas y mucho más son consecuencias del primer mal, las consecuencias de haber violentado el mandamiento. No moriréis, mentira. Sabe Dios que el día que comas de este árbol, mira, yo estoy comiendo, he tocado el árbol, lo estoy comiendo, su fruto, y no me ha pasado nada. Todo lo contrario, como dije hace un momento, ahora tengo una nueva virtud. No solamente soy bella e inteligente, sino que ahora poseo el don del habla y poseo el don del razonamiento. Ahora puedo pensar, ahora puedo conocer todas las cosas. Soy como tú, yo soy como Dios. Fíjate hasta dónde Satanás había llegado en unas pocas palabras que emitió, todo lo que encierran esas pocas palabras. Y Eva le creyó a la serpiente, Eva le creyó a Satanás. Así que quitó su fidelidad, apartó su lealtad de su Dios, y ahora su lealtad y fidelidad las estaba colocando sobre Satanás o en Satanás. Su afecto ya Satanás lo había logrado, porque había utilizado un animal hermosísimo que ahora hablaba y razonaba. A través de ese animal, Eva había entregado su afecto, o Satanás había logrado el afecto que correspondía a Jehová Dios. Satanás lo había logrado atraerlo hacia sí. Así que, mis hermanos, el pecado de Eva no estuvo solamente en el momento en que comió, sino en el momento en que traspasa sus afectos, sus emociones hacia el enemigo. Algo parecido nos puede suceder a nosotros cuando colocamos nuestros afectos desmedidos en una persona, en un líder político o en un líder religioso. En vez de conservar nuestros afectos en Cristo, traspasamos nuestros afectos a hombres o mujeres finitos, pecadores. Podemos traspasar nuestros afectos a cosas inanimadas como a cosas animadas. Podemos traspasar nuestro afecto. Y en ese momento en que nuestro afecto es apartado de Cristo para colocarlo sobre cualquier cosa, sobre cualquier animal, sobre cualquier persona, sobre cualquier doctrina, sobre cualquier creencia, sobre cualquier filosofía, ya estamos pecando. Y como decíamos esta mañana en la escuela sabática, eso es pecado, por lo tanto eso es brujería, eso es espiritismo. En ese momento en que la serpiente está parlamentando con él y le está diciendo que no moriréis, allí se concreta el espiritismo en este mundo. Porque el Señor, como estudiamos, nos dijo esta mañana que como pecado de adivinación es apartarse de Jehová. Muy bien, y seguimos adelante. Fíjate cómo dice ahora
el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Allí Eva transgrede el mandamiento de no codiciar. Y como dice Santiago, el que ha violentado el mandamiento se hace culpable de todos. Así que Eva había violentado el mandamiento de no codiciar. Había violentado ya el mandamiento de no tener otro Dios en su vida, porque ahora su Dios era la serpiente. Ya lleva 2 mandamientos, por lo menos 3 mandamientos. El primero, el segundo y el mandamiento de no codiciar. Y sigue diciendo la palabra: árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí cuando dice que sus ojos fueron abiertos, mis amados, eso significa ahora conocen lo que es la transgresión. Ahora conocen lo que es el temor. Ahora conocen lo que es el miedo. Ahora conocen lo que es el no saber qué va a suceder. Ahora, en vez de sentir amor por su Dios, ahora le temen. Ahora no saben lo que va a suceder en su futuro, inmediato o después, aunque en su futuro inmediato estaba la sentencia, muerte. Ahora se van a enfrentar a ese futuro inmediato cuando Jehová Dios aparezca en el huerto para visitarlos. El versículo 8 o el versículo 7 nos dice: y conocieron que estaban desnudos. La gloria de Jehová que los vestía desapareció y ahora se vieron desnudos. Pero ese desnudo no es solamente un desnudo físico, es un desnudo de la mente. Ahora, ¿cómo nos presentaremos delante de Jehová? ¿Cómo saldremos a recibirlo cuando Él aparezca en su visita? Estaban desnudos mentalmente y desnudos en forma física. ¿Cómo me presentaré ante mi Dios desnudo? Eso también nos puede hacer reflexionar lo siguiente, mis amados. ¿Cómo venimos al templo a encontrarnos con tu Dios? ¿Con qué vestimenta vengo a encontrarme con mi Dios? La apariencia física, externa. ¿Cómo vengo a ver a mi Dios? ¿Con el vestuario común de todos los días? ¿Desarreglado? ¿Desaliñado? ¿O tengo una preparación para ese día en que me vengo a encontrar con mi Dios? Una vestimenta adecuada. Así como las personas cuando van a visitar a un magnate o a una persona que pertenece a la nobleza, como a los reyes, ¿cómo tienen que ir vestidos? Tienen que conocer de la etiqueta con la cual se presentan o deben presentarse las personas ante un rey. Porque si no va vestido adecuadamente, la guardia que está allí inmediatamente lo detiene. Usted no puede pasar. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Usted no puede pasar a la presencia del rey allí. Y eso me hace acordar en aquella ocasión cuando Moisés le pregunta a Jehová: yo no puedo, o le dice a Jehová, no puedo ir allá a presentarme ante el faraón porque yo ya perdí, ya se me olvidó la etiqueta, el protocolo se me olvidó de cómo presentarme ante el faraón. Y cuando no se sabía cuál era el protocolo y cualquiera que
llegaba a la presencia del rey sin conocer el protocolo, la sentencia era que le cortaran la cabeza. Por eso Moisés trató de excusarse delante de Dios diciendo: yo no conozco el protocolo, es decir, ahora soy corto de lengua, no sé cuál es la forma de hablar ante el faraón. Y aplicando eso a nuestros días, nosotros tenemos que aprender el protocolo de presentarnos ante Dios, ante nuestro Dios. Y como decíamos en la mañana, tenemos que hacer una preparación durante toda la semana para presentarnos a la presencia de nuestro Dios. Y no solamente nuestra apariencia exterior tiene que ser la adecuada, sino también nuestra condición mental. Debemos venir vestidos mentalmente y vestidos de una forma adecuada. Las dos cosas, porque esas dos cosas son las que se están presentando aquí. Desnudos mentalmente, desnudos en forma física. ¿Cómo nos presentaremos ante Jehová? ¿Y qué hicieron ellos? Y se hicieron delantales. ¿Con qué cosa? Cosiendo hojas de higuera. Habían perdido su halo de gloria, de luz que los envolvía. Y ahora se van a cubrir con algo diferente, con algo que no manifiesta la santidad, que no manifiesta la lealtad y fidelidad a Jehová, que no manifiesta el honor y la dignidad con que fueron cubiertos ellos el día en que fueron creados. Se cubren con hojas de higuera. Entonces oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Al escuchar que Jehová se acercaba, corrieron hacia los árboles y se escondieron. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahí podemos darnos cuenta que comienza un juicio. Sí, Jehová Dios, que lo sabe todo, la deidad lo sabe todo, ya sabía lo que había ocurrido en este planeta, pero Él viene a realizar o a efectuar un juicio. ¿Por qué? Porque Jehová Dios había dejado a un representante en este planeta. Había dejado a Adán como su virrey en esta tierra, su representante, y ese representante tiene que darle o rendirle cuentas a su rey, a su Dios. Por eso es que Él dice aquí: ¿dónde estás tú? Notemos que Él no está diciendo ¿dónde están ustedes? Porque en todo caso el juicio tenía que ser para los dos, pero Dios no va a enjuiciar en conjunto a nadie. Dios va a enjuiciar es a cada persona en forma individual, por sus hechos, por sus pecados, por sus decisiones. Y en ese sentido, yo puedo amar mucho a mi esposa, pero yo no puedo en el juicio final salir en defensa de mi esposa. No. Yo lo único que puedo hacer en el tribunal de Dios es presentarme yo y rendir cuentas en forma individual y particular. Mi esposa lo hará de la misma manera, y eso lo vamos a estudiar en este momento, ¿verdad? Fíjate, y dijo Dios: ¿dónde estás? No dijo dónde están, sino ¿dónde estás? Se está dirigiendo específicamente a su representante.
Eva no era el representante de Dios en esta tierra, el representante era Adán. ¿Dónde estás tú? Y respondiendo, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Notemos que Adán es quien responde, porque él sabe que Dios se está dirigiendo en forma directa a él. Así que respondió: oí tu voz y que andabas por el huerto, ¿verdad? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y me avergoncé porque estaba desnudo, ¿verdad? Eso también está allí. El verse desnudo significa también que sintieron vergüenza de lo que habían hecho. Sintieron vergüenza por la condición a la cual habían llegado. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y ahora continúa el juicio sobre Adán, sobre el vicegerente, sobre el virrey, sobre el representante. ¿Sabes, mi amado y amada? Nosotros los hombres somos los sacerdotes de nuestro reino. ¿Cuál es nuestro reino? El hogar es nuestro reino. Y el Señor, en el juicio final, nos va a pedir cuenta a nosotros, los hombres primero, como sacerdotes, como patriarcas, de cómo hemos gobernado nuestro reino. Y el gobernar nuestro reino significa cómo hemos conducido a las personas que conforman nuestro reino a la salvación. ¿Cómo trabajé yo en función de la salvación de mi esposa? ¿Cómo trabajé en función de la salvación de cada uno de mis hijos? Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros como patriarcas y sacerdotes de nuestros hogares. Como su representante en cada hogar somos nosotros. Y a nosotros se nos va a pedir cuenta primero que a nuestra esposa y que a nuestros hijos. ¿Por qué? Notemos lo siguiente. Y el hombre respondió. Ahora el hombre se va a excusar delante de Jehová. Él va a querer aparecer como que no tiene la culpa de haber fracasado. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: muy bien, entonces la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Ahora resulta que él no quiere aparecer como culpable. Ahora él no quiere rendir cuentas a su Dios. Ahora él quiere traspasar la responsabilidad de ser el gerente o el vicegerente de la tierra, se la quiere traspasar a otro, en este caso a Eva, y quiere traspasar de sí a Eva la responsabilidad que tenía delante de Dios de ser su representante leal y fiel. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Pareciera que Eva vino y lo obligó a comer. No, mis amados, Eva no obligó a Adán. Pero ahora Dios dice a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Ahora también le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente que me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Yo no tengo la culpa la tiene la serpiente. Y así la culpa fue pasando de uno a otro. Y la culpa recayó finalmente sobre la serpiente. Pero al recaer sobre la serpiente, está recayendo sobre Dios mismo. Porque ¿quién creó la serpiente? Dios. ¿Quién creó la mujer? Dios. ¿Quién creó a Adán? Adán, Dios. Dios es el culpable finalmente.
de todo este desastre en el cual vivimos desde el momento en que entró el pecado a este mundo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, mira las consecuencias ahora. Ahora la tierra es maldita. No es que Dios está maldiciendo, no es un decreto que Dios está emitiendo, no. Dios está abriendo la mente ahora a estos seres hacia la situación a la cual han caído y las consecuencias que van a tener que afrontar por causa de sus pecados. Maldita la tierra. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente, que había sido bella e inteligente, emplumada con un brillo del oro, que volaba, ahora perdería sus alas y él se arrastraría por el suelo tragando polvo. Consecuencias del pecado. Ahora la serpiente es un animal que todos le tememos, nos causa repulsión, todo lo contrario de los sentimientos que pudo arrebatar del corazón de Eva en su admiración a ella. Y el versículo 16 ahora va a enseñarnos cuál fue la sentencia para la mujer. Notemos que Jehová Dios dicta sentencia primero para el instrumento satánico, el instrumento usado por Satanás para buscar la ruina o para generar la ruina de el hombre. Y después de sentenciarla, ahora va a emitir sentencia o va a dictar sentencia contra la mujer. Y dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La sentencia para la mujer. Le está diciendo también: mira, estas son las consecuencias que tú te has acarreado. Yo no quería eso para ti. Yo no te creé a ti para eso, para el sufrimiento, pero ahora vas a tener una vida de sufrimiento desde el momento en que naces. Estarás sufriendo. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Obedecer la voz de su mujer. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Amar más a su mujer que a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desconfiar del amor de Dios. Aunque hemos leído por allí que si Adán hubiese mantenido fiel, Dios le habría creado una nueva Eva. Pero mis amados, les pregunto, ¿eso habría correspondido a la justicia divina? Bueno, Adán permaneció fiel, Eva fue la pecó, destrúyanla, porque voy a hacer otra. Correspondía ese hecho al amor, a la misericordia, a la piedad, a la bondad, en términos general, al carácter de Dios. ¿Habría justicia verdadera allí? Pues déjame decirte que no. A pesar de las respuestas de cada uno de ustedes, no había justicia allí, porque Satanás, a su argumento, habría cobrado la fuerza que él esperaba. Es decir, mira cómo destruyó a la mujer,
por haber comido de ese árbol, mira, la destruyó, no le importó, y él dice que la amaba y la destruyó. De la misma manera va a destruir a cualquiera en el universo, sin tener remordimiento, ni ningún sentimiento de bondad y misericordia, sino que la destruyó y nos va a destruir a todos. Ese es el argumento satánico. De manera que haber destruido a Eva, aunque el párrafo nos está diciendo que Dios era capaz y es capaz de haber creado una nueva Eva, nuestro Dios no habría hecho eso, porque eso habría sido darle o confirmar el argumento satánico de que Jehová Dios es un tirano y hay que servirlo porque pesa sobre nosotros una sentencia de muerte inmediata. Y Satanás dice, ¿vieron que es un tirano? Que lo que dije en el cielo es cierto, es un tirano, obliga a sus criaturas so pena de muerte. ¿Y qué texto nos dice que eso es así? El día que comáis de él moriréis. Y es un tirano por eso. Destruyó a Eva y no me ha destruido a mí. ¿Quién sabe por qué? Pero él quiere destruirme también y los destruirá a todos ustedes también. El argumento satánico. Así que tenemos que interpretar los escritos sagrados. Primero tenemos que justificar el carácter de Dios, y Dios es amor, para poder entender las sagradas escrituras, para poder entender lo que está escrito en el espíritu de profecía, para poder entender lo que está escrito en patriarcas y profetas. Lo primero que tenemos que hacer es justificar el carácter de Dios, porque si no lo justificamos, si no justificamos su carácter, entonces se apoderará de nosotros el argumento satánico de que Dios es un tirano. Y continuando acá con la sentencia para Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mira, Adán, ve cuáles van a ser las consecuencias. Maldita la tierra, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y allí se está cumpliendo la sentencia de muerte. El día que comas de este árbol, el día que violentes la ley, morirás. ¿Verdad? Entonces el Señor le está confirmando aquí: sí, Adán, llegado el tiempo, se cumplirá esta sentencia, volverás al polvo del cual fuiste tomado. Luego el versículo 20, parece que hay algo que interrumpe. Hasta allí llega la sentencia o las palabras de Jehová. No sabemos cuánto tiempo va a transcurrir. No nos dice las Sagradas Escrituras en qué momento Jehová Dios se regresó al cielo y dejó a Adán y a Eva acá en la tierra. No sabemos cuántos minutos, cuántas horas pasaron, no lo sabemos. La Biblia no nos menciona eso. Pero el versículo 20 nos dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En ese momento en que se está dictando la sentencia contra Adán y Eva, Eva todavía no era madre, todavía no había descendencia, pero el profeta nos está diciendo que Adán la llama Eva porque va a ser madre de todos los vivientes. A partir de ese momento, Eva es la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo algo. Ahora el profeta nos va, a partir del versículo 21, nos va a ir detallando algunos aspectos
que no nos mencionó anteriormente. Fíjate. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Allí está lo que dije anteriormente. Ahora la verdad incrustada dentro del error se verifica. Dios mismo dijo: ahora el hombre conoce el bien y conoce el mal. Antes no conocía el mal. Todo lo que conocía era excelente. Todo lo que conocía era bondad. Todo lo que conocía era piedad. Todo lo que conocía era amor. Todo lo que conocía era glorioso. Pero ahora va a conocer todo lo contrario de lo que ha conocido hasta ahora. Y era necesario, mis amados, que eso sucediera. ¿Sabe por qué? Porque a partir del momento en que el hombre se enfrenta a esta otra condición contraria a lo bueno, que es lo malo, ahora verdaderamente será libre, porque puede decidir entre el bien y el mal. Ahora lo conoces. Ahora nuevamente tendrás que decidir, porque Adán tuvo que decidir, Eva tuvo que decidir, Satanás tuvo que decidir. Cada uno de ellos echó mano de su libre albedrío, echó mano del privilegio de decidir, de mostrar su libertad, la libertad que Dios nos ha dado desde siempre. Ahora en pecado se presenta la misma situación. El hombre debe decidir, la mujer debe decidir, los hijos deben decidir. Todos nosotros tenemos el privilegio de decidir si mantenernos en pecado, en rebelión contra Dios, o colocarnos del lado de la justicia, colocarnos del lado de nuestro Dios. Podemos decidir. Ahora somos, y antes fuimos totalmente libres. La diferencia está en que Adán y Eva no conocían el mal porque no lo habían experimentado, pero nosotros lo experimentamos ahora. Y ahora también tenemos el privilegio de decidir, de manifestar ante el universo que somos verdaderamente libres, porque podemos decidir. Dios no nos obliga ni nos puede obligar, porque al obligarnos cobra fuerza nuevamente el argumento satánico de que Dios nos obliga, de que Dios es un tirano. Por eso Dios no obliga a nadie a seguirlo, a amarlo, a obedecerlo. Tiene que ser algo voluntario, algo que sea arrancado de nuestro ser por amor. Eso es lo que nuestro Dios desea. Y sigue diciendo el texto bíblico: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así terminó el primer juicio que se hizo aquí en la tierra. Así se presentaron los argumentos de inocencia. Así se presentaron los argumentos de culpabilidad. Así se presentaron las consecuencias para el hombre y la mujer que transgredieron la ley de Dios. Y Dios no los dejó en el Edén, es decir, fueron expulsados del reino, ¿verdad?, como malhechores, como delincuentes, expulsados del hogar, expulsados del reino que Jehová Dios entregó a Adán para que lo gobernara.
Adán fue despojado. Primeramente, su cetro se lo arrebata Satanás. Y Satanás entonces se alza como el rey de este planeta. Le quitó el señorío a Adán. Y viene Dios y lo expulsa ahora del reino. Dos cosas se desprendieron de Adán: su señorío y el reino. Y desde ese momento estamos en esta tierra. Ahora nosotros, en este mundo, estamos peregrinando como hijos de Dios. Estamos peregrinando en este mundo, pero estamos luchando para recobrar nuestro reino, el reino que nos fue despojado, el cetro que nos fue quitado. Estamos luchando para recuperarlo. ¿Y cómo luchamos? Viviendo en santidad. ¿Cómo luchamos? Viviendo dentro de los 10 mandamientos. ¿Cómo luchamos? Predicando el Evangelio. ¿Cómo luchamos? Glorificando el nombre de nuestro Dios en nuestras vidas. Así luchamos para recuperar nuestro reino, para recuperar nuestro cetro, para recobrar el lugar de donde caímos una vez, para recuperar la inmortalidad, para recuperar la perfección, para recobrar la santidad. Estamos en esa lucha, mis amados. Y como dije anteriormente, en el juicio, primero se le hizo al hombre, se le abrió juicio. Luego se le abrió juicio a la mujer. Y en el tiempo del fin, cuando vuelva Cristo, va a suceder lo mismo. Primero se nos pedirá cuenta a nosotros los hombres, como patriarcas, como cabeza de los hogares, se nos pedirá cuenta a nosotros. Y luego se pedirá cuenta a la esposa. ¿Fuiste una ayuda idónea para tu esposo? ¿Lo ayudaste en aquellas cosas que tienen que ver con la salvación? ¿O te opusiste a que tu hogar fuera santificado? ¿Te opusiste a que tus hijos fueran santificados? ¿Cooperaste con tu esposo en ese sentido o fuiste un obstáculo en ese sentido? Sí, así será. Porque a Adán, como primer enjuiciado, se le dirá lo mismo. Se le preguntará lo mismo. ¿Hiciste tu labor santificadora en tu hogar? ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer para la salvación de tu esposa, para la salvación de tus hijos? ¿Lo hiciste? Así que estas cosas Adán y Eva tuvieron que aprenderlo ahora en el sufrimiento, y nosotros también. Pero nuestro Señor nos da alientos cada día y nos dice: el que persevere hasta el fin, ese recuperará la inmortalidad. El que persevere hasta el fin, ese logrará la victoria. El que persevere hasta el fin será restaurado. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mis amados, ¿quieren ustedes recuperar esas virtudes que perdimos? ¿Quieres tú recuperarla? Entonces te invito a que renueva tu pacto con Cristo día tras día en el altar del sacrificio. Coloca en el altar del sacrificio a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus familiares, a las personas que te rodean, porque al reino de los cielos no entrará ninguno que no haya librado esta batalla. Pronto vendrá.